Bueno, el siguiente problema es del movimiento rectilíneo uniforme y en sí también del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. El problema dice la siguiente forma. Un cuerpo se está moviendo con una rapidez de 12 metros sobre segundo. Luego de 6 segundos se le imprime una aceleración de 1,2 metros sobre segundo al cuadrado durante 6 segundos más. Continúa moviéndose con un movimiento rectilíneo durante otros 4 segundos. Finalmente se le aplican los frenos hasta que se detiene con una retardación de 0,6 metros sobre segundo al cuadrado. Dibujar un gráfico de V versus tiempo para el movimiento del cuerpo y determine el camino recorrido. Primero vamos a realizar un esquema de la situación. Veamos, el cuerpo, decía que este cuerpo se estaba moviendo a una velocidad, en este caso a una rapidez, decía el problema, de 12 metros sobre segundo. Debo asumir que es constante. Entonces, esa rapidez, como dice el problema, es constante. Por lo tanto, en ese punto hay 12 metros sobre segundo y en este otro punto también existirán 12 metros sobre segundo. Vamos a asumir que ese es el punto 0 y este es el punto 1 y 0. ¿Ya? Y dice que han pasado, ¿no es cierto?, un tiempo de acá de 6 segundos. Luego de 6 segundos se le imprime una aceleración durante 6 segundos. Es decir, luego de esto, el cuerpo se le está imprimiendo una aceleración de 1,2 metros sobre segundo al cuadrado. Y eso es durante 6 segundos más. Por lo tanto, acá hay un tiempo de 12 segundos. Porque son 6 segundos más. Y 6 más 6 son 12. Continúa moviéndose con un movimiento rectilíneo uniforme durante 4 segundos. Es decir, de este punto en adelante, que este va a ser el punto 2, va a continuar moviéndose rectilíneamente uniforme durante 4 segundos. Entonces, 12 más 4 son 16. Acá han pasado 16 segundos. Y técnicamente esta velocidad, que va a ser la velocidad 2, va a ser igual a la velocidad 3, ¿o no? Entonces, acá podemos decir que velocidad 2 es igual a velocidad 3. ¿Ya? Y ahí dice después. Finalmente se le aplican los frenos hasta que se detiene. Por lo tanto, desde este punto en adelante, va a llegar un punto acá que se va a detener, que es la rapidez, como dice el problema, 4, ¿cierto? Que es 0. Entonces decimos que la rapidez 2 es igual a la rapidez 3, ¿no es cierto? Y en sí la rapidez 3, que no se sabe, se va a detener esto producto de una desaceleración de 0,6. Dice el encabezado, ¿no? Ahora, como piden un gráfico de VT, necesitamos saber este tiempo de acá también. En sí, ¿cuál es el tiempo que hay en este tramo? ¿Ya? Bueno, ¿qué es lo que no tenemos?
ese tiempo de ahí lo tenemos. Tenemos las velocidades para poder graficar, ¿o no? Acá tenemos los tiempos y falta esta velocidad. Entonces, perdón, esta rapidez, porque el problema ahora es de rapidez, ¿no es cierto? Entonces, esta rapidez y esa rapidez son iguales, ¿no? Calculando esa, tenemos esas dos. Y lo otro que debo calcular, o debemos calcular lo que es el tiempo. Ya, comencemos. Entonces, lo primero que vamos a realizar el cálculo va a ser de la rapidez 2. Los datos son los siguientes. Rapidez en el punto 1, que en este caso sería rapidez inicial, 12 metros sobre segundo. Rapidez en el punto 2, incógnita, necesitamos calcularla. Rapidez 2 es igual a rapidez 3. La aceleración en este tramo es de 1.2 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no es cierto? Y esto está ocurriendo en 6 segundos. Recuerden que entre ese punto y ese punto hay 6 segundos. Desde ahí está 6, tarea 12, ¿no? Y acá hay 4, dan un 16. Veamos cuáles son las ecuaciones que intervienen. No, acá tenemos las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde v para este caso es rapidez. En otros casos recuerden que es velocidad. La diferencia entre rapidez y velocidad solamente es de carácter vectorial. Pero para el cálculo es prácticamente lo mismo. Ya, ¿qué datos tenemos? V sub 1 se refiere a la inicial, es decir, a esta, ¿no? Y V sub 2 se refiere a la final, a esa. Entonces vamos a hacer un pequeño arreglo en estas ecuaciones. Vamos a colocarles el subíndice correspondiente a las ecuaciones, quedando de la siguiente forma. Necesitamos en sí que la ecuación tenga rapidez inicial, esa, todas tienen, ya, todas sirven. Rapidez final, esa no y esa sí, se elimina. También debe tener tiempo, se eliminaba esa. Por último, debe tener aceleración. Esta es una aceleración positiva, recuerde que está acelerando. Y aceleración tiene solamente esa. Por lo tanto, esa se elimina. De esa forma tenemos la siguiente ecuación. Pintada en color distinto, la incógnita. Bajamos la incógnita y valorizamos. Vale 12. Aceleración 1.2 por 6, que es el tiempo. Quedando lo siguiente. Bajamos la rapidez. Debemos resolver primero eso, ¿cierto? Entonces colocamos 12 más la resolución de 1.2 por 6. Eso es 7.2. Por lo tanto, la rapidez 2 va a ser 12 más 7.2. Eso es 19.2 metros sobre segundo. Bueno, recordemos que el gráfico que debemos realizar es de rapidez versus tiempo. Por tanto, acá tengo todas las rapideces. Los tiempos también, excepto este. Entonces debemos calcular ese tiempo que está en el tramo 1, 2, 3, tramo 4. Veamos cómo sería eso. Calcular el tiempo en el tramo 4. Si era el tiempo que hay de ese punto a ese punto. Datos tenemos este tramo. Cálculo de tiempo, ¿no es cierto? Veamos los datos. Rapidez inicial, rapidez final, aceleración, que en este caso sería una desaceleración, y la incógnita, que es el tiempo. Entonces vamos a ver cuáles son las ecuaciones que intervienen acá. Acá están las ecuaciones, pero en sí cambiaré un poco la simbología, ¿no es cierto? Asumiendo que esa es rapidez inicial y esa es la rapidez final. Veamos cómo quedaría. La forma. La ecuación debe tener rapidez inicial. Todas la tienen. En este caso es v sub 3 la inicial. Final, v sub 4.
No la tiene. Por lo tanto hay que eliminarla. Aceleración. Eliminamos la última. Realmente tiempo. Eliminamos la segunda. La incógnita es el tiempo. La remarcamos como la final es 0. Se elimina. Quedando en ese lugar. Bajamos el 0. Valorizamos. Valorizamos. Y esa sería la incógnita. De esa forma. Más por menos es menos. Como la incógnita está negativa, la pasaré hacia el otro lado positiva. Ya que está restando, este término puede pasar sumando. ¿Cierto? De esa forma. Observe cómo ha cambiado un poco el signo. Al pasar el igual, dejándolo en ese lugar. El 0.6 está multiplicando, pasa dividiendo. Bueno, y eso da un valor de 32 segundos. De esa forma. Y de esa forma tenemos todos los datos en el esquema. Por tanto, aquí, de ese punto a ese punto, hay 32 segundos. Por tanto, hasta acá hay 48 segundos. Porque 32 más 16 son 48. Para realizar el gráfico, tenemos dos ejes. El eje V y el eje T. Marquemos en sí la rapidez. 12. 19.2. Tiempo. Desde ahí hasta ahí tengo 6. Desde aquí hasta aquí tengo 12. Desde aquí hasta aquí tengo 16. Y estiraremos un poco esto para colocar en sí el 48. Aproximadamente acá estaría el 48. Entonces, ¿qué nos dice el problema? El problema nos dice que desde este punto, que es donde está el 19.2, hasta acá serían los extremos gráficos. Y nos dice que en el primer tramo tiene una velocidad de, en este caso una rapidez, según el problema, de 12. Entonces, todo este tramo, aquí, hay una rapidez constante de 12. Después dice que va a aumentar de 12 a 19. 6 segundos más tarde, es decir, acá. Entonces, desde ahí hasta acá, nuestro gráfico, una pendiente. Porque acá ya es acelerado, ¿no? Vamos en ese punto. De ese punto, 4 segundos más tarde va a mantener constante. Aquí se mantiene constante, ¿no es cierto? Se mantiene constante la velocidad, entonces no hay pendiente. Y después aquí desacelerado. Entonces sería una pendiente negativa. Ahí. Ahí está construido el gráfico. Ahora, si yo quisiera saber en sí la distancia total recorrida, tendría que calcular las áreas formadas. Por ejemplo, ahí yo tengo un área. Ahí tengo otra. Otra. Y otra. 1, 2, 3, 4, 5. Yo dividí en 5. Pero podría haberse dividido en menos, con 4. Entonces ahora si quiero calcular la distancia total recorrida, tengo que calcular las áreas. Por ejemplo, la primera va a ser 12 por 6. ¿Ya? 12 por 6 es 72. Serían 72 metros. Otra también serían 72 metros. Son las mismas medidas, ¿no? 2 y 6, ¿no? También es 72. El área 3 serían de 12 a 19.2. Hay 7.2 por 6. ¿No es cierto?
Y también tiene que dar en metros, ¿no es cierto? Porque es metros sobre segundo por segundo, ¿no? Pero como es un triángulo, se debe dividir en 2. Recuerden, el área de un triángulo es base por altura dividido en 2. Y esto da 21.6 metros. Pasamos a área 4. Sería 19.2 por 4. Eso es 76.8 metros, ¿no es cierto? Finalmente, solamente queda el área 5. Y el área 5 es de 19.2 por 32. Dividido en 2 porque es un triángulo rectángulo. Eso da 307.2 metros, ¿cierto? Reemplazamos ahí. De esa forma que pueden apreciar. Ahora, la distancia total recorrida va a ser así. 72 metros más otros 72 metros. 21.6 metros más, voy a seguir abajo ya, 76.8 metros más los 307.2 metros. Y al sumar todas esas cantidades, da un resultado de 549.6 metros. Por lo tanto, el gráfico nos entrega la siguiente distancia. Y esa es la distancia que ha recorrido este cuerpo. Ya, muchas gracias por su atención. Nos vemos en otra ocasión. Chau.